Hola, buenos días compañeros y licenciados. Mi nombre es Yasmin Martínez. Mi grupo y yo le vamos a hablar de un tema que está presente en cada dispositivo que usamos a diario, pero muchas veces no comprendemos del todo. Nuestro tema es la memoria RAM. Puede que hayamos escuchado hablar de los 8 GB de RAM de una computadora o de un celular con poca RAM que se traba, pero realmente sabemos qué es la RAM, para qué sirve y cómo ha evolucionado con el tiempo. En esta primera parte yo les voy a hablar sobre qué es la RAM, cómo funciona y un poco de su historia para poder entender por qué ha sido tan importante en el desarrollo de la tecnología moderna. Primeramente, ¿qué es la RAM? La palabra RAM viene del inglés Random Access Memory, que se traduce como memoria de acceso aleatorio. Esto significa que el procesador puede acceder a cualquier dato de la RAM de forma directa y rápida sin necesidad de seguir un orden. Es una memoria volátil, lo que quiere decir que los datos se borran cuando apagamos el dispositivo. Pero eso no es un error de diseño, sino que es una característica le permite trabajar de manera más ágil. Está diseñada específicamente para trabajar con información temporal, la que estamos usando en este momento. Mientras usamos un programa o jugamos, por ejemplo, para entenderla mejor, pensamos en una oficina. El disco duro o el almacenamiento interno es como un archivo grande o una estantería donde guardamos carpetas con documentos. La RAM sería como una mesa de trabajo. Si la mesa es grande, podemos abrir varias carpetas a la vez y tener a mano lo que necesitamos. Si es pequeña, tenemos que estar guardando y sacando cosas todo el tiempo, lo que nos hace más lento. Entonces, mientras más RAM tenemos un dispositivo, más cosas podemos hacer al mismo tiempo sin volverse lento. ¿Qué pasa si tenemos poca RAM? Según les ha pasado que abrimos muchas carpetas en el navegador o varias apps en el celular, de pronto el equipo se pone lento o las aplicaciones se cierran solas. Eso porque se queda sin RAM disponible. Cuando eso ocurre, el sistema intenta compensar usando el disco duro, pero eso es muchísimo más lento. Por eso, aunque el procesador o el almacenamiento sea importante, la RAM cumple un papel crucial en el rendimiento de cualquier dispositivo. Tipos básicos de la RAM. Hay solo dos. Es la SRAM o Static RAM. Es una memoria muy rápida y estable que no necesita ser constantemente. Se utiliza en pequeñas cantidades dentro del procesador, por ejemplo en la memoria cache. Es cara, por eso no se usa como random principal. La DRAM o Dynamic RAM, si necesitan ser frescadas miles de veces por segundo, porque los datos tiendan a desaparecer, pero mucho más barata y fácil de fabricar, por eso no se usa como memoria principal en computadoras, celulares y consolas. Ahora les voy a hablar un poco de la historia de la RAM. La RAM ha recorrido un camino larguísimo desde sus inicios hasta hoy. Vamos a hablar un poco de los momentos clave. Hay como en el año 50 y 60 los comienzos. En las primeras computadoras la memoria no era electrónica, sino mecánica y magnética. Se usaba cosas como tambores magnéticos parecidos a discos giratorios, memorias de núcleo de ferrita, que eran anillos diminutos por donde pasaban cables. Por estos sistemas eran muy lentos, costosos y ocupaban mucho espacio físico. En el año 70 y 80 llegan los semiconductores. Con el avance de la electrónica aparecen los chips de memoria RAM basados en semiconductores. Esto permitió crear memorias más pequeñas, más rápidas y más confiables. Por ejemplo, el chip de Intel de 1970 fue uno de los primeros módulos RAM comerciales.
En los años 80, las computadoras personales comenzaron a crear 64 kilobytes o 128 kilobytes de RAM, lo que hoy parece ridículo, pero en ese momento eran toda una innovación. En el año 90 nace la SRAM, la DDR, aparece la SRAM que trabaja sincronizada con el reloj de la placa base, haciendo el acceso más eficiente. Y luego llega una tecnología que cambió todo, la DDR, que significa Double Data Rate. Esto permitió que los datos viajaran 2 veces por ciclo de reloj, duplicado la velocidad sin aumentar el consumo. Y ya en el año 2000 en adelante empezó la DDR2 al DDR5. Cada nueva generación trajo avances importantes. El DDR2 más rápida y con menor voltaje. DDR3 mejor rendimiento en lactons. El DDR4 muy usada en las últimas décadas con velocidad que superan los 3000 MHz. Y la actual es DDR5 que ofrece el doble de la velocidad, menor consumo energético y está pensada para videojuegos, servidores y tareas intensas como inteligencia artificial. Otro dato curioso sería, para que se den una idea de cuánto ha evolucionado la RAM. En los años 80, una computadora como la Commodore 64 tenía 64 kilobytes de RAM. Hoy en día un teléfono promedio trae entre 8 o 12 gigabytes, lo que es más de 100,000 veces esa cantidad. Entonces, como pueden ver, la memoria de RAM no solo ha crecido en tamaño, sino que ha sido clave en la evolución de la tecnología. Gracias a la RAM, nuestros dispositivos son capaces de hacer tareas cada vez más complejas de forma más rápida y fluida. Ahora mi compañero les va a hablar sobre la diferencia entre los tipos de RAM modernos, sus tamaños, sus frecuencias y cómo todo eso influye directamente en el rendimiento de nuestros equipos. Buenas tardes, yo les vengo a explicar sobre los tipos de memoria RAM, sus tamaños y sus frecuencias y cómo va la frecuencia y cómo afecta en el rendimiento. Empecemos con los tipos de RAM, empezamos con la principal que es la RAM DDR, que significa Double Data Rate. Este tipo este tipo de RAM puede transferir datos 2 veces por el ciclo de un reloj, lo que lo hace hacer mucho más rápida. La número 2 sería la SRAM, que significaría Static RAM. Es una memoria estática que no necesita un refresco constante. Más que todo es usada principalmente para los cachés de los procesadores. También es muy rápida y consume menos energía. Lo que lo complicaría sería su alto valor, que es algo cara y tiene poca capacidad de almacenamiento. La DRAM, que significa Dynamic RAM, es una memoria dinámica que requiere refresco periódico. Es mucho más barata y con mayor capacidad. Pero dentro de la DRAM hay varias subclases que ahorita se las voy a mencionar. Que está la Cinture, que significa la DRAM, que es una sincronizada con el reloj del procesador y permite ejecutar varias instrucciones en lo paralelo que es. También está la doble data rate, como lo habíamos mencionado, que es una evolución de la CDRA que duplica la tasa de transferencia e incluye todos los DDR, que está el 2, el 3, el 4 y el 5, siendo cada generación más rápida y eficiente. También tenemos el tercer tipo de RAM, que sería la VRAM, que sería el video RAM. Es una memoria más que todo específica por gráficos, es muy accesible y simultáneamente es utilizada para el CPU y el GPU y más que todo también para llevar la información visual. Tenemos la DIMM y la SODIMM. Estos formatos físicos de módulos es para más que todo computadoras de escritorio y las SODIMM más que todo son para dispositivos pequeños como las tablets o los celulares.
También tenemos la Rambus. Es una tecnología más rápida pero más costosa, pero tiene poca menos extensión en las computadoras. En resumen, las RAMs tienen sus distintas versiones, como lo habíamos mencionado, pero cada una cumple su función y cada una es utilizada para el uso que nosotros deseamos ejercer en ese momento. También vamos a ver una comparación sobre las generaciones más importantes, que está la DDR entre 200 y 400 MHz y tiene un voltaje de 2.5 voltios. La DDR2 llega hasta 800 MHz y tiene un menor consumo de 1.8 voltios. La DDR3 llega hasta 1600 MHz y es un poco más eficiente. La DDR4 tiene más de 3000 MHz y tiene 1.2 voltios. Por último, la DDR5 puede superar más hasta los 6000 MHz y utiliza solo 1.1 de voltios. Cada generación ha duplicado o incluso ha triplicado la velocidad de la anterior, consumiendo menos energía. Así que lo más importante serían los portátiles, las tablets y los teléfonos. Ahora hablemos sobre los tamaños. En los años 80 la RAM se medía por kilobytes y megabytes. En los 2000 ya pasamos a gigabytes y hoy algunos servidores incluso utilizan terabytes de RAM. Los formatos físicos que también varían serían en una computadora de escritorio, usamos la DIMM. Y en laptops habíamos dicho que es la SODIMM y en móviles y tablets sería la LPDDR. Vamos a hablar ahora sobre la frecuencia. La frecuencia de la RAM se mide en megahercios y determina cuántos datos se pueden mover por segundo. También influye la latencia, que es el tiempo que tarda la RAM en responder. Cuanto menor sea la latencia, sería mejor el rendimiento. Más que todo, esto impacta directamente en el rendimiento. Una mejor RAM permite cargar programas más rápidos, trabajar con muchas aplicaciones a la vez y no se te va a dificultar al momento de trabajar. Y más que todo eso, esa sería mi parte. Gracias por todo. Buenos días, compañeros y compañeros y licenciados presentes. Mi nombre es Axel Zair Osorio, soy integrante del grupo D y hoy les vengo a hablar sobre cómo se usa la memoria RAM hoy en día, un componente esencial en todos los dispositivos electrónicos. Primero nos vamos a preguntar cómo se usa la memoria RAM hoy en día. La memoria RAM en sí, en su palabreado, Random Access Memory, se usa para almacenar temporalmente los datos e instrucciones que necesita el procesador mientras está funcionando el sistema operativo y las aplicaciones. Es fundamental para lograr un rendimiento fluido y rápido en todos los dispositivos electrónicos. ¿En qué dispositivos se usa la RAM hoy en día? La RAM está presente en casi todos los dispositivos electrónicos actuales, como computadoras de escritorio y laptops, smartphones y tablets, consolas de videojuegos, servidores y centros de datos, smart TVs y dispositivos inteligentes. En todos estos casos, su función es la misma: mantener datos activos de forma temporal para agilizar el funcionamiento del sistema. Luego vamos a mencionar sobre usos actuales de RAM. La primera tenemos sobre las computadoras personales. Permite que múltiples programas se ejecuten al mismo tiempo, multitarea. Cuanta más RAM tiene un equipo, más fluido será el uso de software como navegadores, editores de texto, hojas de cálculo, etc. Luego tenemos los smartphones. La RAM mantiene las aplicaciones abiertas en segundo plano para que pueda regresar a ellas sin que reinicien. Es clave en la experiencia de usuario, sobre todo en dispositivos Android con varios en uso. Y luego de eso tenemos los videojuegos. La RAM carga mapas, texturas, efectos visuales y datos de personajes.
lo que mejora la velocidad de carga y la fluidez de juego. Juegos modernos pueden requerir 16 GB o más de RAM para un rendimiento óptimo. Luego tenemos lo que es la edición de video e inteligencia artificial. Estas tareas requieren procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real. Software como Adobe Premiere o plataformas de IA como TensorFlow requieren entre 32 y 128 GB de RAM o más para entrenar modelos complejos o editar videos de 4K a 8K. Luego tenemos sobre qué procesos utiliza la RAM hoy en día. Tenemos lo que es los sistemas operativos. Windows, macOS, Linux, Android e iOS cargan parte de sus funciones en la RAM al iniciar. Elementos como el escritorio, menú de inicio, controladores y procesos del sistema están activados en RAM. Luego tenemos lo que es aplicaciones y programas. Al abrir programas como Word, Excel, Photoshop, un navegador o un videojuego, estos se cargan parcialmente en la RAM para que se ejecuten más rápido. Cuanto más pesada sea la aplicación, más RAM consume. Luego tenemos lo que es también los navegadores web. Cada pestaña abierta en Chrome, Firefox, Edge, etc. ocupa memoria RAM. Sitios con videos, animaciones o redes sociales pueden consumir cientos de megabytes por pestaña. Luego tenemos lo que es la multitarea. Si usas varias apps a la vez, por ejemplo Zoom, PowerPoint o navegador o música o cualquier tipo de aplicación, todas usan RAM al mismo tiempo. Si se agota la RAM, el sistema puede volverse lento o usar el almacenamiento como memoria virtual, lo que es mucho más lento. Luego tenemos lo que es también los juegos y gráficos. Los juegos actuales usan grandes cantidades de RAM para cargar, entornos 3D, texturas y personajes y física del juego. Luego vamos a mencionar también lo que es la gestión moderna de la RAM. Otro aspecto interesante es cómo los sistemas operativos actuales administran la RAM. En Windows o Mac OS, cuando se llena la RAM, el sistema usa un espacio de disco como memoria virtual, aunque es mucho más lenta. En Android o iOS, si abres muchas apps, el sistema cierra o duerme lo que estás usando para liberar la RAM. Algunos sistemas como Mac OS también comprimen datos en RAM para ahorrar espacio. Además, los procesadores modernos trabajan muy de cerca con la RAM para predecir qué datos vas a necesitar y cargarlos de antemano. Esto se llama precarga o prefetching. Consecuencias de poca RAM. Nos vamos a preguntar qué pasa si no hay suficiente RAM. Bueno, podemos recalcar que el dispositivo se vuelve lento o se congela. Las aplicaciones se cierran solas o tardan mucho en abrir. En juegos bajan los FPS o se traba la imagen. El sistema usa el disco duro como memoria de apoyo, pero es mucho más lenta. Por eso hoy en día tener una buena cantidad de RAM es casi tan importante como tener un buen procesador o tarjeta gráfica. Como conclusión a todo lo que acabo de mencionar, me gustaría decir que la RAM es uno de los elementos más importantes para el rendimiento de cualquier dispositivo. Su uso ha evolucionado mucho y hoy es clave para ejecutar sistemas operativos, trabajar en multitarea, jugar, editar, navegar y más. Con el avance de la tecnología, tareas como la inteligencia artificial, realidad virtual y grandes volúmenes de datos hacen que la demanda de RAM siga creciendo. Muchas gracias.